Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo llavero de Winnie Pooh. La verdad que amé cómo quedó, me encantó el resultado, es muy fácil y rápido de hacer. Así que si les gustaría tejerlo y si les gusta cómo queda, dejen en los comentarios la palabra Winnie Pooh para así poder saber que les ha gustado. Los materiales que he utilizado para hacerlo: he utilizado hilo de algodón de color amarillo. Este hilo de algodón es de 2 milímetros de grosor y lo tejo con este crochet que es de 2.5 milímetros. Después un poco de hilo negro para bordar las cejas y la boca. Los ojos de seguridad son los más pequeños, de 6 milímetros, y la nariz es también como un ojo de seguridad, pero es en forma ovalada y lo he colocado así en forma horizontal. Esta de aquí es de 8 milímetros. Que estos ojos de seguridad ovalados, que ahora se lo he colocado como nariz, lo consigo en la aplicación de Temu. Igual estos ojos de acá. Ahora, si no consiguen este ojo ovalado, que lo pueden utilizar como nariz, también le pueden bordar. Acá les voy a enseñar, miren. Este llavero de perrito yo le bordé la nariz. Y el tutorial de este llavero se los dejo acá en la descripción del video, el enlace, para que puedan ver cómo se borda la nariz en el caso de que deseen bordarla. Ya esa es la preferencia de cada uno. Entonces, después lo que vamos a necesitar son tijeras, relleno sintético para rellenar el amigurumi, aguja. Este es el crochet 2.5 milímetros, algunos alfileres y los ojos y la nariz. Esos serían todos los materiales. Ahora sí, lo primero, antes de comenzar, agradecerles las que siempre dejan comentarios. Eso me ayuda mucho al canal, las personas que también siempre dejan like, las personas que están suscritas al canal, muchas gracias. Y si todavía no están suscritos, igual los invito a suscribirse. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar haciendo la parte de la cabeza, así que vamos a iniciar con un anillo mágico. Así, de esta manera cruzamos, ingresamos acá adentro, jalamos hebra, hacemos ahí una cadena y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto, así que empezamos en el primero tejiendo 1, otro más en el mismo punto 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10, en el siguiente 11, otro más en el mismo punto 12, en el siguiente 13, otro más en el mismo punto 14 y en el último 15, otro más en el mismo punto 16. Entonces en esta segunda vuelta nos han quedado 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Así que ahí tejemos el primer punto bajo, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos un aumento y seguimos tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después tejemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 8 veces. La repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos.
Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 32 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos. Acá tejemos el primero, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 aumentos. Entonces tejemos ahí uno, otro más en el mismo punto, ahí sería un aumento. Acá hacemos el segundo aumento, acá el tercer aumento y el cuarto aumento. Ahí hemos hecho 4 aumentos. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejemos de nuevo 4 aumentos. Entonces tejemos ahí el primer aumento, acá el segundo aumento, el tercer aumento y el cuarto aumento. Y acá seguimos contando los 9 puntos bajos que nos quedan. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta 10 lo que hemos tejido es primero 9 puntos bajos, después hemos tejido 4 aumentos, después 6 puntos bajos, de nuevo 4 aumentos y terminamos con 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta 10 nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos. Entonces ahí tejemos el primero, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, acá ya voy 8 y 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Entonces para hacer la disminución agarramos la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y hacemos la primera disminución. Aquí hacemos de nuevo otra disminución, acá la tercera disminución y acá la cuarta disminución. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo vamos a hacer 4 disminuciones. Ya saben que es agarrando la hebra de adelante, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos el punto normal. Ahí va una disminución. Aquí la segunda disminución. La tercera disminución. Y la cuarta disminución. Ahora vamos a tejer los puntos que nos quedan, que son 9 puntos bajos. Así que vamos contando ahí 1. Acá ya voy 8 y 9 puntos bajos. Entonces en esta vuelta, que es la 14, hemos tejido 9 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta nos van a quedar
32 puntos bajos. Antes de seguir, si se dan cuenta, miren acá donde hemos hecho los aumentos y por eso hemos hecho disminuciones en el mismo, para que así se forme en la parte de las mejillas o los cachetes. Ahora le vamos a colocar los ojos y la nariz y le vamos a bordar las cejas y la boca. Miren, lo que les quería mostrar es que los ojos que le voy a colocar son de 6 milímetros, son los más pequeños. Y la nariz, le voy a colocar en la nariz, este es como un ojo de seguridad, pero es en forma de óvalo, ovalado. Se la voy a colocar así, de esta manera, para que parezca la nariz. Ya, y esta es número 8 milímetros. Esta me vino acá, miren, les voy a enseñar. Yo me compré esto por Temu, por la aplicación de Temu, y me vienen ojos ovalados de diferentes tamaños, pero todos son ovalados. Miren, este es de 6 milímetros y el que le voy a colocar es de 8, y así me viene así hasta más grandes. Entonces ahí les paso el dato igual, pero si no tienen ustedes para colocarle una nariz de seguridad, o en este caso que a mí me gustó colocarle este ojo ovalado pero así, lo que pueden hacer es bordarle la nariz. Yo les he enseñado en un tutorial anterior de un perrito de llavero que es así también la cabeza de esta forma. Les enseñé a bordar la nariz. Así que acá les voy a dejar en la descripción del video el tutorial del perrito llavero, por si ustedes quieren ir a ver, y ahí pueden ver. Espérense, les voy a mostrar. Aquí está, miren. Aquí le bordé la nariz. Acá en la descripción del video les dejo el enlace por si le quieren bordar. También pueden bordarle la nariz. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a colocarle los ojos. Miren, acá ya tienen los agujeros porque se los he colocado para ver dónde. Y para que se guíen, van a contar desde acá, desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 9, si se dan cuenta, acá empiezan los aumentos. Miren, acá están los aumentos. En la vuelta siguiente, que es la 10, hay 1, 2, 3, 4 aumentos. Justo una vuelta más arriba, que es la 9, y justo ahí, antes que empiecen los aumentos, ahí he colocado un ojo, ya, para que se guíen más o menos. Y acá igual, justo acá una vuelta antes, aquí adelante de los aumentos, ahí voy a colocar el otro, porque acá empiezan los aumentos. Miren, 1, 2, 3, 4, ahí empiezan. Antes de que empiecen, ahí coloco el otro ojo, ahí igual en la vuelta 9. Ya, para que se guíen. Ustedes tienen que guiarse siempre, mirar, se fijan. Si se dan cuenta, acá están los dos cachetes o las dos mejillas, entonces los ojos tienen que quedar en medio. Y aparte la nariz se la voy a colocar en la vuelta 10, en medio de entre los dos ojos. Entonces ahí le voy a colocar, y miren, se la coloco de esta manera. ¿Ven? Me gustó cómo queda así. Igual, como les digo, si no consiguen así, también pueden utilizar, inclusive hay unas narices de seguridad que también venden más pequeñas, o si desean bordarla, como ustedes prefieran y como más les acomode. Ahora acá en la parte de atrás tienen que fijarse. Normalmente yo lo pongo algunas veces así el broche, o al revés, depende de cómo quede más ajustado. Ya, porque algunas veces me resulta que cuando lo pongo de una forma queda mejor, cuando lo pongo al revés queda mejor, hay veces queda un poco más suelto. Entonces yo voy probando como me quede mejor el ojo y no quede suelto, sino que quede ajustado. Así lo dejo, y si no, volteo el broche. Ya, entonces de esa manera le voy a colocar el broche a los ojos de seguridad y acá a la nariz. Ahora vamos a bordarle las cejas y la boca con hilo de color negro. Entonces vamos a entrar 1 o 2 vueltas más arriba aquí para bordar la ceja. Entonces voy a ingresar igual por la parte de atrás. Pueden dejar un poco de hebra por la parte de atrás. Entonces salimos por acá arriba, que son 1 o 2 vueltas más arriba, y vamos a pasar así en diagonal una vuelta más, agarrando 1 o 2 puntitos, y salimos en diagonal una vuelta más abajo, así de esta manera. Y de acá nos vamos a pasar al otro ojo para hacer lo mismo. Ya salimos así en diagonal una vuelta más abajo, y de esa manera quedarían bordadas las dos cejas. Ahora nos podemos pasar
a la parte de acá abajo para hacer la boca. Vamos a salir una vuelta más abajo de la nariz, más o menos a esta altura de acá. Es una vuelta abajo de la nariz y vamos a bordar la boca así. Vamos a hacerlo un puntito más allá. La boca tiene que quedar un poquito más grande que la nariz, ¿ya? Más o menos hasta ahí. Y voy a salir primero acá para poder agarrar ahí. Miren, de esa manera. Y de ahí salgo acá al costado, un puntito al costado. Y agarro ahí. Paso por encima de esa hebra para que ahí no se mueva la boca. Salgo igual acá al punto del costado. Y paso por encima del hilo. Por encima. Y salgo por ahí mismo. Para agarrar por encima. ¿Ven? Y así de esta manera ya quedaría bordada la boca y nos quedaría así de esa forma. Y ahora por la parte de atrás lo que yo hago es con la hebra que he empezado y con la hebra que estamos terminando hacer 2 nudos. Voy a hacer ahí uno y otro nudo más. Y como eso queda por la parte de atrás no se ve, corto un poco más pequeñas las hebras. Y así ya me quedaría bordada la parte de las cejas y la parte de la boca. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 15. En la vuelta 15 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 32 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo así un punto bajo en cada punto por toda la vuelta hasta terminar y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que hacemos la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos en total 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar bien la cara. Lo van rellenando bien, forman bien la parte de los cachetes o las mejillas. Y cuando ya esté bien relleno vamos a seguir tejiendo. Acá ya lo rellené bien y ahora vamos a tejer la vuelta 18. En la vuelta 18 vamos a tejer 8 disminuciones seguidas. Entonces acá hacemos la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución, la sexta disminución, la séptima disminución y la octava disminución. O sea, hemos hecho 8 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para poder cerrar la parte de la cabeza de nuestro Winnie Pooh. Ahora vamos a con la aguja lanera agarrar la hebra de adelante de los 8 puntos que nos quedan. Entonces ahí agarramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a jalar
ingresamos por ahí mismo, salimos por la parte de atrás. Y acá en la parte de atrás voy a agarrar una hebra para hacer un nudo. Ingreso por ahí y salgo por otro lado. Y ahora sí cortamos la hebra que nos sobra. Y ahora vamos a tejer las orejas. Para tejer las orejas vamos a empezar con un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces vamos tejiendo ahí 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta tejemos 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 4. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena. Y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza. Y de esta oreja vamos a tejer 2 iguales. Acá yo ya tengo la otra. Para coser las orejas, lo primero que hacemos con este hilo que hemos comenzado, lo podemos esconder acá adentro. Es el hilo con el que empezamos el anillo mágico, o si no lo cortan un poco. Y bueno, las vamos a cerrar. Agarramos la aguja lanera y vamos a pasar así, agarrando un punto de cada lado. Vamos a ir cerrando así primero y de ahí las vamos a coser a la cabeza. Entonces acá ya la terminé de cerrar. Ahora la vamos a coser acá, miren. Si desean le colocan alfileres para que no se mueva a la hora que lo van a coser. Y van a contar desde acá donde está el anillo mágico 1 o 2 vueltas. Desde ahí van a colocar una oreja. Se fijan bien que se vea bien ahí. Y cuando ya vean que está bien, le colocan el alfiler para que no se mueva y así puedan coser bien. Ahí, así de esa manera. Entonces lo vamos a coser así, miren. Siempre agarramos acá un punto de la cabeza. Jalamos. Y ahora agarramos un punto de la oreja y vamos jalando. Ya puedo sacar el alfiler y acá vuelvo a agarrar un punto de la cabeza, jalamos un punto de la oreja y vamos jalando. Un punto de la cabeza, un punto de la oreja y vamos jalando. Acá de nuevo así. Eso es lo que vamos a hacer por toda la vuelta, siempre agarrando un punto de la cabeza y después un punto de la oreja. Ahora me paso acá al costado, agarro igual un punto de ahí, acá agarro el punto que sigue de la oreja y voy jalando. Acá ya puedo sacar igual el marcador y me paso para el lado de adelante y hago lo mismo. Ven, agarro un punto de la cabeza, de ahí agarro un punto de la oreja, seguimos acá agarrando un punto de la cabeza y acá un punto de la oreja, así hasta llegar al final de toda la oreja, que ya esté bien cosida. Acá ya estoy llegando al final y acá agarro igual y de acá me voy a pasar para la parte de atrás con esa hebra. Miren, ahí ya quedaría cosida una oreja. La voy a dejar acá porque ahora voy a coser la otra oreja y voy a coserla y con la hebra salgo por el mismo lado que he salido con esta. Miren, con las dos hebras ya terminé de coser la otra oreja. Lo que yo hago es salir por el mismo lado
y lo único que voy a hacer es hacer 2 nudos, igual como hicimos en la parte de atrás a la hora que bordamos las cejas y eso. Hacemos igual 2 nudos y ingreso con mi aguja por ese mismo agujero. Voy a ingresar las hebras y voy a salir por otro lado. Acá ya lo puedo acomodar, acomodo así, y estas hebras que me sobran las voy a cortar. Miren, antes de seguir, si desean le colocan una argolla para llavero acá en la parte de arriba. Eso ya es opcional si ustedes lo quieren para llavero. Y también le voy a pintar acá adentro de las orejas de color rosado. Yo le pinto con una sombra de color rosado, así. Y también acá en la parte de las mejillas o los cachetes también me voy a echar ahí en ese lado y acá también en este lado. Miren, ya le puse el llavero, miren qué lindo quedó. Me gustó muchísimo el resultado, es muy fácil y rápido de hacer. Si les ha gustado, dejen la palabra Winnie Pooh o llavero de Winnie Pooh en los comentarios. Dejen también su like. Y si todavía no están suscritos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.